buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de criterios del Poder Judicial. En esta ocasión vamos a tener un programa que me parece será desde muchos puntos de vista extraordinario. Fuera de la importancia que mediáticamente se le ha dado a los casos en relación al Gertz Manero, pues queremos nosotros hacer reflexiones de índole jurídica y para ello nos van a hacer favor de acompañarnos tres expertas en la materia y los iré presentando una a una. En primer lugar tenemos a la magistrada Celina Aide Abante Juárez, a quien tengo el gusto de conocer a su familia y a su papá desde hace mucho tiempo, y son familia de gente muy brillante. Voy a señalar un punto que a lo mejor ruboriza a la magistrada, pero que a mí me pareció interesantísimo. En su carrera profesional adquirió un promedio de 9.99. Bueno, me parece precioso y por eso lo destaco. Pero no solo, sino que es maestra, doctora, ha tenido muchos posgrados y actualmente es magistrada del Segundo Tribunal Auxiliar en Jalapa, Veracruz. El derecho penal es una de las ramas que con mayor énfasis ha estudiado. Estas sentencias, magistrada, me parece a mí presentan tres grandes problemas o tres grandes cuestiones. El primero es un cambio de criterio en relación a la revisión adhesiva, que me parece es muy importante, aunque se haya acotado nada más a la materia penal por el momento, pero me parece muy interesante. Después, la perspectiva de género, que aquí vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, me parece innecesario. No creo que solo pudiera haberse resuelto bajo esta metodología. Me parece que la cuestión de la materia penal, si se hubiera profundizado, daba suficiente material para haber encontrado el resolutivo, que por cierto fue unánime y que por cierto es unánime en el mundo jurídico. Bueno, creo que hay una persona que disiente del resolutivo, pero fuera de esa persona, todos estamos conformes con los resolutivos y ahora nos ocuparemos de la parte considerativa. Magistrada, háganos favor de ilustrarnos narrando estas dos sentencias. Muchísimas gracias, señor magistrado Vázquez Mellado, siempre tan caballero y tan propio como se le conoce y se le admira. Pues agradezco muchísimo a la Fundación Azuela y a Tiempo de Derechos y en general a todos esta amable invitación. Un honor compartir foro con Alicia y con Laura Alejandra, mujeres muy brillantes, que será un gusto estar aquí con ellas. La introducción que voy a dar a la sentencia, si me permiten, va a tener algunas puntualizaciones que voy a ir haciendo sobre la marcha. Aclaro, esto pues obviamente no es de orden jurisdiccional, sino de orden académico y por lo tanto pues es el punto de vista de su servidora en donde iré haciendo algunas respetuosas críticas con toda la admiración y respeto que me merecen los señores ministros, pero que creo son puntos que debieron haber abordado las sentencias por una parte y por otros voy a considerar algunos puntos que creo que la sentencia no debía tener y algunas áreas de oportunidad que creo que más adelante la Corte podría ahondar y profundizar para poderle dar mayor énfasis a lo que en su momento se resolvió. En materia de la síntesis, entraré a los datos más básicos, me parece que la mayoría de las personas la conoce con claridad, pero de cualquier manera entremos en materia. Tenemos un delito de homicidio, originalmente la consignación es un homicidio doloso que se realiza en contra del concubino, tenemos dos mujeres, vamos a llamarlas X y Y por respeto a los datos personales. Una de ellas de 88 años, la hija de esta, a quien se les está dando la calidad de garante. En la consignación se habla de homicidio doloso de concubino, se maneja el dolo eventual, se maneja la figura de la conducta de la comisión por omisión a través de diversas variantes, como es que no se le daban medicinas, que no se le daban los tratos adecuados a la persona que finalmente falleció, que no se le trataba de una manera correcta y que incluso se le daba un trato de desahuciado. Circunstancias de tiempo, lugar y ejecución inciertas, revueltas, imprecisas,
Una consignación que, por lo que nos informan las sentencias, no tenía los elementos suficientes para poder arribar a una acusación seria, formal y congruente en los términos del sistema mixto o inquisitivo, que es el sistema que permeaba cuando tenemos estos hechos. Se conoce de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión originalmente se va a obsequiar, pero tenemos la problemática de que en el amparo la juez detecta que hay una falta de fundamentación y motivación y determina por vicios formales la concesión de la protección federal, advirtiendo sustancialmente que la sentencia o la resolución no está fundada ni motivada, precisamente por estas deficiencias sustanciales de la falta de circunstancias de tiempo, lugar, ejecución, la ubicación de la conducta como primer elemento valioso del tipo penal, el nexo causal, los efectos conducentes, y se mete también con un aspecto relacionado con el aspecto probatorio en cuanto a la insuficiencia de estos elementos. Con estos vicios formales concede el amparo, la propia Corte lo va a decir más adelante, en vulneración de priorizar el fondo sobre la forma, porque si la juez tenía a la vista el pliego de consignación, que desde luego determina los límites y los alcances sobre los cuales se podía construir la determinación de la orden, pues desde luego que no había nada con lo cual pudiera construir. Bajo esas consideraciones concede un amparo para efectos, un amparo tibio, un amparo insuficiente, un amparo que no estaba cumpliendo con la finalidad de justicia, ni pronta, ni expedita, ni congruente, ni con ninguna de estas características. Sabemos que el asunto es impugnado, se va a revisión, conoce finalmente en atención a la atracción la Corte, y tenemos 3 recursos sustanciales. El recurso del Ministerio Público principal, el recurso que va a presentar el tercero interesado, también principal, y aquí viene el gran tema de la revisión adhesiva. Posteriormente a que estos 2 recursos se presentan, la parte quejosa viene a presentar el recurso de revisión adhesiva. La Corte advierte que existen en estos cuestionamientos de los recursos la necesidad de entrar a un estudio en cuanto al fondo por la evidente violación que se había cometido al no estudiar el aspecto sustancial conforme lo ordena la Constitución Federal y el artículo 17, y que era sustancial entrar al fondo porque finalmente no teníamos el delito que se buscaba. Desde mi humilde punto de vista, el camino que optó la Corte no es el más directo. Dicen que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta, yo coincido con eso, y me parece que había una alternativa o un camino diverso que hubiera sido mucho más simple y mucho más eficaz para el fin buscado. ¿A qué me refiero? La Corte dice que va a abandonar la contradicción de tesis 300, que delimita los alcances de la revisión adhesiva, y que en función de eso va a entrar al análisis de esta revisión adhesiva, acotando que se trata de la materia penal, que de acuerdo a la nueva interpretación de la reforma de derechos humanos se le va a dar un alcance diferente a la revisión adhesiva. Yo respetuosamente disiento de este punto de vista, porque a mí me parece que la revisión adhesiva tiene una naturaleza que le es propia y que es precisamente la adhesión. ¿Cuál creo que era el camino más sencillo y más simple? Si nosotros analizamos los recursos de la parte quejosa, vamos a advertir que en su primer agravio claramente dice que debió haberse priorizado el fondo sobre la forma. Y si hacemos una interpretación integral de sus argumentos, podemos advertir que la verdadera naturaleza del recurso no era el de una revisión adhesiva, era el de una revisión principal. Yo creo que aquí hubiera cabido un ejercicio de ponderación en atención a un principio de acceso a la justicia constitucional, priorizando este derecho, haciendo una interpretación pro homine, considerando que el bien jurídico tutelado en este caso se trata de la libertad, que dentro de la gama de derechos fundamentales, pues desde luego solo podríamos ubicarlo por debajo de la vida, y como un presupuesto básico de todos los derechos, desde luego la dignidad humana. Y en ese entendido, podría haberse hecho una reclasificación en un ejercicio de ponderación de acceso a la justicia constitucional para darle a este recurso de revisión adhesiva, en realidad, la calidad de una revisión principal. Acotar y emitir algunas tesis en donde se precisara que cuando se trate de materia penal, vulnerabilidad de alguien privado de su libertad, un supuesto específico de una condición pro homine, y en condiciones especiales como esta, que se trata de una orden de aprehensión, desde luego que se le podría haber dado pauta a los órganos secundarios, como los tribunales colegiados, para que hagan la reclasificación del recurso y se pueda atender a la verdadera naturaleza de este cuando se presente una revisión adhesiva, considerándolo como revisión principal. Con este ejercicio,
a mí me parece que estaríamos ya en un plano de igualdad respecto de los otros dos recursos, sin haber tocado la contradicción de tesis 300 que acota la revisión adhesiva, que hace una referencia a otras materias y que desde luego a mí me parece que es una tesis que tiene su naturaleza, sus alcances y sus propias condiciones que no tenían por qué haberse trastocado en este particular punto de vista. Pero bueno, ese es mi humilde punto de vista sobre el tema de la revisión. La Corte no hace eso, la Corte acota esta cuestión de la revisión adhesiva y posteriormente inicia el estudio. La propia Corte nos da la razón cuando dice, bueno, y voy a empezar por el estudio de la revisión adhesiva. Eso técnicamente sería una incongruencia natural. Sin embargo, pues como hizo este ejercicio, en donde además hizo una ponderación de un ejercicio simétrico, de la irregularidad, de la igualdad de las partes, que me parece era un ejercicio que era gratuito, porque finalmente tenemos una evidente desventaja por parte de quien se encuentra sometido a un proceso del orden jurisdiccional y que por esa circunstancia, o como en este caso, en la etapa previa de la orden de aprehensión, que al estar en desventaja no tiene que jugar con estas líneas de simetría, ni que se tiene que cuestionar su evidente desventaja máxima que estamos en la materia, que es la última ratio del Estado, que es precisamente el derecho penal. Nadie puede ser más vulnerable que alguien que está privado de su libertad o que está en condiciones de serlo. A mí me parece que esto daba pauta para que se entrara de inmediato a la revisión. Bueno, la Corte entra así al estudio de la revisión adhesiva y declara fundado este primer agravio en donde se establece que se tiene que estudiar el asunto en cuanto al fondo y no en cuanto a la forma. Ese es un punto que resulta muy plausible de lo que resuelve la Corte, porque evidentemente se tenía que entrar al estudio del fondo. Sin embargo, al hacer este estudio de fondo, nuevamente disentimos de la manera como se hace o cómo se aborda. Desde mi muy humilde y respetuoso punto de vista, creo que el gran ausente en este ejercicio fue el estudio de la doctrina y del derecho penal sustantivo con todas sus vertientes. A mí me parece que se hace referencia a las tesis de la comisión por omisión, se hace referencia al deber de cuidado, a la calidad de garante, se habla del dolo eventual, después se habla de otras figuras y se manejan los hechos como si fuera una integridad. Creo que lo ideal hubiera sido empezar por la teoría del delito, explicando que estamos a nivel conducta, que en el nivel conducta tenemos las acciones, las omisiones y las comisiones por omisiones, en cuyo caso es un hacer por no hacer. Es decir, se produce un resultado típico y este resultado típico va a tener como origen precisamente una omisión. Caso clarísimo, la enfermera que a las 12 de la noche no le dio la medicina al enfermo X y que trajo como consecuencia que en ese momento se produjera un choque séptico que le produjo la muerte. Tenemos una calidad de garante, tenemos una falta de acción que produjo un resultado típico de orden material y que finalmente produce la afectación al bien jurídico tutelado, en este caso la vida, existiendo un evidente nexo de causalidad. Creo que había una importante oportunidad para empezar a analizar los alcances de la comisión por omisión y muy particularmente a entrar en el estudio profundo de la calidad de garante, que nuestro derecho mexicano ha sido poco explorado. No todo mundo tiene la calidad de garante. Existen presupuestos básicos, e incluso algunos autores le manejan, de imputabilidad disminuida, en cuyo caso la persona a quien se le atribuye la calidad de garante no tiene los presupuestos básicos o sustanciales para poder actuar en esas circunstancias, y me parece que este es el caso. Es más que evidente, y en eso coincido con la Corte, que una mujer de 88 años y con un estado de salud bastante precario no estaba en condiciones de convertirse en garante de su concubino y que por lo tanto tendrían que haberse analizado las fuentes, las formalidades, las condiciones y los presupuestos básicos de un garante. El deber de cuidado tampoco puede ser abstracto. Tenía que identificarse en ley, en doctrina, en actuar precedente o en presupuesto sustancial de dónde le deriva este deber de cuidado, no únicamente por ser concubina. Y realmente si las dos condiciones pueden determinar un nexo causal para producir el resultado de la muerte. Aquí había otra figura penal muy interesante que tampoco se estudió con profundidad, que es el dolo eventual. La resolución habla de aceptar el resultado. Recordemos que en el margen de intencionalidad vamos a ir manejando desde el dolo hasta la culpa. Dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, culpa con representación y culpa sin representación. En algunos apartados se habla de que ella aceptaba el resultado, en otros se habla de que quería producirle una muerte
favorable, se maneja un poco como una línea de eutanasia, y los hechos, que es una parte importantísima, no se aterrizan en base a todas estas figuras penales, lo cual creo que hubiera dado una pauta importantísima para sacar muchas tesis sobre estas ideas. Los alcances de la comisión por omisión en el derecho mexicano, las condiciones específicas, las fuentes y formalidades de la calidad de garante, las condicionantes para hablar de dolo eventual o para hablar de culpa, y no se puede hablar en relación a una contradicción. Finalmente, la Corte dice que esta persona no tenía las condiciones, en eso coincidimos, pero dice no tenía las condiciones para ser garante. Y sin embargo, después dice, contrató médicos, personal y realizó lo que estaba a su alcance. Eso a mí me parece que es una contradicción, porque o tiene o no tiene la calidad de garante. Si no tiene la calidad de garante, hasta ahí llegamos. No podemos hablar de ningún otro presupuesto sustancial que pudiera traer una consecuencia. Y por otro lado, en esta parte, en donde decimos, si no tiene la calidad de garante, entonces es completamente irrelevante si contrató médicos o dejó de contratarlos. Ya no llegamos hasta allá. Y si llegamos hasta allá es porque tenemos la condicionante de que una mujer de 88 años y enferma puede hacerse cargo de otra persona cuando apenas sí puede hacerse cargo de sí misma. Entonces, en ese tema del manejo del dolo eventual, creo que también se pudo haber perfilado y además establecer una fina línea de dónde viene su diferencia en la culpa con representación, que se encuentran muy vinculadas. En el dolo eventual se acepta el resultado, en la culpa con representación se alcanza a ver la posibilidad del resultado, pero se es omiso, es decir, es la negligencia y la intención en este pequeño rubro en donde no es fácil delimitarlo, y creo que la Corte tiene una excelente oportunidad para poder hacer esta figura. Se mete, como muy bien decía el señor magistrado Vázquez Mellado, la cuestión de género. Respetuosamente, yo no creo que tenga absolutamente nada que ver, y eso se puede hacer con un ejercicio de comprobación muy simple. Si en lugar de concubina hablamos de concubinario y hacemos una modificación sustancial, pues evidentemente que las condiciones hubieran sido completamente las mismas. Recordemos que el tema de género es la discriminación de una mujer en cuanto a su condición y características propias de mujer. Aquí no estamos en el caso. Supuestos muy evidentes, el embarazo, la lactancia, el acoso sexual, esos son supuestos en donde hablamos de la condición de mujer. Yo no creo que hubiera aquí que tocar en lo absoluto el tema de género. También me parece muy gratuita toda la referencia que se hace al ejercicio de ponderación, a la de la reforma de derechos humanos que se dio en 2011, a todo este ejercicio incluso se va al parámetro de constitucionalidad, que desde luego recordamos desde aquella contradicción de tesis en donde se habla del bloque de convencionalidad con los derechos humanos, de los tratados que se encuentran debidamente integrados a la Constitución y en donde en atención al predominio se tiene que ponderar de acuerdo al que sea más favorable. No teníamos tampoco que llegar hasta allá. Aquí había dos principios del derecho penal sustanciales, importantes, sumamente destacados, que creo que pudo haberse tejido mucho sobre ellos, se mencionan por encimita, y que son la taxatividad penal, que es una de las columnas fundamentales del principio de legalidad en materia penal, y que es tan simple como el espejo del tipo penal. Esto es, los hechos tienen que verse en un espejo para poder hablar del tipo penal. No está sujeto a interpretaciones, no hay tipos en blancos, no hay tipos análogos, tiene que existir el tipo tal cual. No está el tipo penal. No tenemos entonces las condiciones para poder hablar de que se cumple con el principio de taxatividad penal. Y el otro principio sustancial, la presunción de inocencia. Principio importantísimo del derecho mexicano, porque precisamente es el que permite que todos nosotros podamos tener la oportunidad de defendernos de cualquier imputación o agresión y que además atiende al hecho y no a la persona. Así, la presunción de inocencia implica que en este caso el órgano fiscalizador, el Ministerio Público, tenía que probar la existencia del tipo penal. Bajo esas condiciones, con principio de taxatividad, como modalidad del principio de legalidad, por un lado, y con el principio de presunción de inocencia, por el otro, creo que el asunto quedaba más que claro para evidenciar que era totalmente vulneratorio de los derechos fundamentales de las mujeres X y Y que por lo tanto era congruente que se concediera la protección federal en los términos en los que finalmente se resolvió y que llevaron a la absoluta libertad.
En los resolutivos se habla de que se modifica y se concede el amparo liso y llano. Yo aquí sí estoy por la línea de que debió haberse revocado. ¿Por qué? Porque modificar es cambiar una parte de algo. Y en realidad, al hablar del amparo liso y llano, estamos dejando insubsistente todas las consideraciones de fundamentación y motivación que son meramente formales y estamos entrando a un concepto muchísimo más profundo que consiste en el amparo liso y llano. El tema es bastante claro en cuanto a la concesión. Si me permiten, les doy 5 conclusiones que me parecen importantes. Es muy valioso y muy necesario que las fiscalías tengan claro que los tipos penales no se pueden estar modificando, que las figuras del derecho penal sustantivo son estrictas, son importantes y se tienen que actualizar o no se actualizan. ¿Por qué no están sujetas a matices? Precisamente porque es la última ratio del Estado y la vulneración del derecho más trascendente después de la vida, que en este caso es la libertad. Es evidente que el derecho penal sustantivo no está de moda, pero debemos recordar que aunque no esté de moda, no ha desaparecido y que nos hemos enfocado mucho en los sistemas procesales, el sistema inquisitivo, el sistema mixto, el sistema adversarial, el sistema acusatorio, pero son sistemas procesales. La teoría del delito no ha desaparecido, sigue permeando la conducta típica, antijurídica, culpable, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, las modalidades, sea causalista, sea finalista, entremos donde quieran al estudio del dolo, la intencionalidad, son figuras importantísimas, la imputabilidad, desde luego también como un presupuesto de la culpabilidad. Y finalmente creo que necesitamos ahondar mucho en las figuras penales. Esta sentencia tenía, bueno, es decir, estos hechos en realidad tenían una oportunidad enorme para trabajar figuras penales que rara vez aparecen. Estos son como los cometas. De cada que hay un asunto de estos, pues desde luego debemos tejer sobre ellos porque son verdaderos poemas jurídicos que se pueden delinear con mucha precisión. ¿Qué es plausible de la sentencia? Pues que finalmente se hizo justicia. Este asunto tenía que haberse quedado en la averiguación previa. No había elementos ni siquiera para una consignación desde mi humilde punto de vista. Es muy penoso que esto haya sucedido, que estas personas pues hayan tenido que enfrentar un proceso de esta naturaleza y que en la última ratio del Estado, el Estado mexicano haya permitido que esto suceda. Debe llevarnos a la reflexión y hacer un estudio más analítico y congruente de las figuras sustantivas. Muchas gracias, magistrado. No, el agradecido soy yo, magistrada. Para un viejo magistrado como yo, oír a las nuevas generaciones con esa agilidad mental, con esa cultura jurídica, me hace suponer que algo hicimos más o menos bien los viejos y que queda en buenas manos el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y muy completa su análisis y su narrativa. Voy a pedirle a la maestra Laura Alejandra Londoño Jaramillo nos haga favor de hacer algunos comentarios en relación a estas sentencias y la forma como, o los temas que fueron abordados por la magistrada. Laura Alejandra Londoño Jaramillo es abogada penalista, litigante, académica, capacitadora especialista en temas de seguridad pública y procuración de justicia, docente en la Fiscalía General del Estado de México y la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, y una persona dedicada al estudio del derecho penal que mucho agradecemos nos haga favor de su compañía. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Una muy buena tarde para todas y todos ustedes. A la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, pues muchísimas gracias por esta cordial y atenta invitación. A nuestro anfitrión, el doctor Julio César Vázquez, por supuesto, a nuestra querida y apreciada magistrada Celinaide Abante Juárez. Alicia, un abrazo inmenso. Habíamos compartido escenario en alguna ocasión y pues la verdad es siempre un gusto poder compartir contigo estos escenarios y diversos puntos de vista. Pues bien,
Fíjense que me he dado la tarea de leer los detalles porque cuando nos vamos a los medios de comunicación, entre un medio de comunicación y otro, encontramos ciertas cuestiones y trata uno de tener una idea lo más objetiva posible, además de tomar una distancia de cualquier crítica o comentario de índole político, máxime si no tenemos la nacionalidad mexicana. Entonces soy supremamente respetuosa de estos puntos y me concretaré específicamente a continuación unos minutos respetando los tiempos del evento y que le corresponden a la siguiente ponente, y es precisamente para hacer alguna referencia tanto de la decisión como acto reclamado, por supuesto, de lo que tiene que ver con el amparo, cómo fue resuelto en un momento dado y cómo precisamente se desata ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tema que definitivamente reclamaba ser estudiado de fondo y no quedarnos simplemente en una revisión para efectos, para determinar en efecto en su momento unos defectos de fundamentación y motivación. Y pues bien, yendo al fondo del asunto y con observancia de aspectos constitucionales medulares para un proceso penal que se siguió en contra de las mujeres que ya hemos venido señalando, trataré de omitir en lo posible nombres y apellidos, pero bueno, he preparado algunos comentarios y que más allá de consideraciones formales, fueron materia de análisis por el máximo Tribunal de Justicia, afortunadamente. ¿Qué derechos humanos se afectan en el caso de las dos inculpadas? Pues bien, con la orden de aprehensión y con el auto de formal prisión en contra de una de ellas, y también hablaríamos de una orden de aprehensión en contra de la otra persona, encontramos derechos humanos y fundamentales de total importancia, reconocidos tanto en el orden jurídico nacional como internacional, y es vinculante para México. Primero, exacta aplicación de la ley penal. Dos, presunción de inocencia, y que no se diga que la presunción de inocencia es un blindaje único y exclusivo para este sistema acusatorio y adversarial. La presunción de inocencia no es algo extraño al modelo de justicia de México, aún en tratándose de un sistema mixto de corte tradicional. Tres, podríamos hablar de la igualdad procesal, y qué bueno, atinado y acertado por parte de la Suprema Corte cuando se manifiesta que esto no es un tema de una distribución aritmética de cargas y derechos y deberes, porque es que una cosa es el ámbito de relación o vínculo de la víctima con el poder punitivo del Estado y otra cosa muy diferente es el vínculo o relación que se establece entre el inculpado, inculpada o inculpados con el poder punitivo del Estado. Y ahí vuelvo y toco el velo y por supuesto ese blindaje tan resistente que es el de la presunción de inocencia. Hablamos de una legalidad y por supuesto se pudo establecer que se habían vulnerado los principios de culpabilidad y taxatividad, y tomo prácticamente palabras más, palabras menos, lo que decía anteriormente la magistrada Aide, y es el punto preciso que creo que nos entró a deber un poquito con el debido respeto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación creo que pudo haber hecho un mayor análisis en lo que tiene que ver con dogmática penal. Es cierto, parece que nos hemos quedado en la superficie con lo fantástico y maravilloso del procedimiento. Y lo digo yo, la verdad, prácticamente me desenvuelvo en las universidades y en los institutos básicamente como procesalista, pero esto no me hace a mí perder el norte de lo importante que es la parte sustantiva, y es que precisamente el procedimiento penal nos permite materializar de manera lógica, coherente y metodológica la parte sustantiva del derecho. Nosotros no nos podemos abstraer de lo importante que es, por ejemplo, definir una figura como es la omisión impropia o la comisión por omisión y determinar si es dolosa. Me parece que allí tal vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indico de la manera más respetuosa, creo que entró a deber una mayor profundidad en este análisis, sobre todo si a una de las inculpadas se le estaba precisamente endilgando una figura bastante exótica que ni siquiera en la ley está. Imagínense la posición de garante accesoria. Esto es una cosa que prácticamente es una ficción descarada
de los intérpretes del derecho, que jamás debió suceder prácticamente en ninguna instancia y ni siquiera debió ser considerado por un ministerio público para solicitar una orden de aprehensión y propiciar con ello un auto de formal prisión. Hablamos de otro derecho humano y naturalmente que creo que quedó más que claro, alterado, ofendido, y es precisamente el de la defensa. Otro derecho humano y fundamental claramente afectado fue definitivamente el debido proceso y la seguridad jurídica. Y hablamos precisamente de un punto toral, amparo en revisión derivado del promovido por estas personas en contra de unos actos de una jueza de la Ciudad de México, promovido por unos actos de investigación, considero absolutamente irregulares. Y hablamos de una decisión recurrida precisamente a través del amparo, que no se pronuncia de fondo, y creo que de alguna manera esto hace que se perpetúen, extiendan en el tiempo todas las afectaciones que acabo de señalar. Hablamos de una decisión definitivamente carente de motivación, no se tomaron en cuenta las pruebas de descargo. Yo tuve la oportunidad de revisar pruebas de cargo y de descargo y me parece que hubo una ponderación ilegal, superficial, parcial, subjetiva. Y lo más grave, me parece que en ese punto del análisis de la prueba se aparta de las reglas de la lógica, el conocimiento científico y las máximas de la experiencia. Es que estos tres ejes son prácticamente lo que constituye techo y piso de movilidad para hablar de un razonamiento probatorio que se exige en una decisión de tal trascendencia. No se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no se pudo establecer de qué forma las pruebas obrantes de cargo eran indicadoras precisamente de una situación de carácter delictivo que se demarca, que se delimita en contra de estas personas. Hablamos de una figura de garante accesorio que se soporta definitivamente en apreciaciones subjetivas. Por ejemplo, cito casi textual, palabras más, palabras menos. Aceptó efectivamente su custodia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque iba a visitar a su mamá y coincidía porque precisamente estaba ese compañero permanente, el concubino o concubinario de su señora madre. Me parece que no podía dejar de visitar a su señora madre y ni siquiera opinar entonces en alguna situación de salud, y eso la comprometía para colocar sobre sus hombros una figura de derecho penal inexistente, que es precisamente la de garante accesorio. Me parece que esto tiene una carga indescifrable que afortunadamente ya por fin esta semana finaliza en favor de esas personas. No realiza la juez un estudio minucioso de la figura de comisión por omisión y prácticamente lamentable llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay apreciaciones muy importantes que derivan en esa decisión amparando estos derechos, que va de fondo, que va más allá de una decisión para efectos, y eso se celebra y se aplaude, por supuesto. Pero me parece, insisto, que el tema de derecho penal sigue siendo una ausencia importante que creo podríamos llegar a coincidir en este punto. Se concede el amparo para efectos por los siguientes motivos: violación a los principios de fundamentación y motivación, y con ello prácticamente se considera por la juez de distrito que bastaba para no ir precisamente a revisar de fondo qué sucedía. Violación al principio de congruencia y exhaustividad, falta de valoración de pruebas, aspecto a destacar y que fue punto medular de proyecto de sentencia en los amparos materia de análisis. Definitivamente me gusta y me quedo con este punto. No es un tema de distribución aritmética de cargas y derechos. Se trata definitivamente de un trato equitativo, y esto implica como respuesta del Poder Judicial para el inculpado una suplencia de queja, y en particular precisamente para la víctima o persona o parte ofendida, una revisión de estricto derecho, es decir, dos vínculos frente al poder punitivo del Estado, y de ahí precisamente la respuesta cuando hablamos precisamente de ese recurso de amparo. Cuestiones que algunos medios pues han registrado y que se recogen precisamente de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La muerte de esta persona sucede en septiembre del año 2015, tenía 82 años, y por supuesto que hay un estudio forense posterior que deja ver incluso cuando él llega a la clínica
precisamente cuál es la situación. Entre otras cosas, ya traía una afectación, tenía una situación de deterioro de salud innegable, que me parece que es imposible descargar semejante responsabilidad que puede fueron quedando demostrados. Dibuja o naturaliza que la señora precisamente era 6 o 7 años mayor y que también en ese momento podía, no solamente por la condición de mujer, sino por la edad, presentar una condición ineludible precisamente de vulnerabilidad. Hay aspectos a considerar en materia de la decisión adoptada Justicia de la Nación en lo referente a estos recursos de revisión, que voy a hacer alguna referencia, tomando en consideración, porque ello fue publicado en Internet, debate entre los varios ministros precisamente en los dos ejes. El máximo tribunal reconoció que no se puede demostrar en calidad de concubina o concubinaria, pudo haber realizado acciones diferentes en el cuidado de la persona fallecida, que definitivamente no le era exigible, y a cambio de ello sí realizó todas las acciones que tuvo a su alcance. Esta señora prácticamente hizo todo lo que tuvo en su poder, confiar en cuidadores, en enfermeros, en médicos, y por supuesto voy a permitirme hacer algún señalamiento. He tomado atenta nota de algunas consideraciones muy puntuales de lo que algunos ministros manifestaron en su momento frente al proyecto presentado precisamente por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Según el ministro Luis María Aguilar, el hecho de que la jueza haya llegado a una conclusión No, estamos teniendo problemas con... Un pequeño problema, no la estamos escuchando. la pena mencionar, y me llama la atención que Ya. prácticamente es una postura prácticamente como aislada, porque la mayoría de los ministros tomaron una notable distancia de esto. Hubo alguno de los ministros que indicó que sí estaba de acuerdo con hablar de una perspectiva de pronto de adulto mayor, pero no precisamente de perspectiva de género. Creo que una sola de las ministras adhiere precisamente en este punto. Ahora, dentro de los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso prácticamente llega a esta máxima instancia con un punto toral también de debate, es decir, hablamos de dos ejes. El primero, revisión adhesiva del amparo, para dejar de lado una línea actual que representa, en palabras del ministro presidente Saldívar, una línea restrictiva. Incluso llama poderosamente la atención que él deja la puerta abierta para que esa aplicación se haga extensiva, no solamente en materia penal, sino a otras áreas, a diferencia de lo que tiene el proyecto, que nos dice solamente en materia penal y solamente en tratándose de cuestiones que afecten de manera directa a la libertad. El ministro Saldívar, ministro presidente, deja ver que resultaría de utilidad matizar a tal punto o modular esa línea que es restrictiva, en palabras más, palabras menos de él, en el momento del análisis y discusión interna para proceder a tomar estas decisiones unánimes en ambos ejes que acabo de mencionar. Él indica prácticamente que podría y debería hacerse extensiva a todas las áreas. Y pues definitivamente considero que no se desnaturaliza, eso es una particular opinión de una servidora, es que no se desnaturaliza en ningún momento la esencia precisamente de ese recurso de amparo en modalidad adhesiva. Me parece que simplemente lo que se hace, y creo que era necesario a través de esta decisión, matizar y modular prácticamente, flexibilizar la aplicación de esa línea, dejando una puerta abierta en el caso particular precisamente de la quejosa, cuando no había recurrido de manera principal. Vale la pena mencionar en el segundo aspecto el control de la aprehensión y lo que tiene que ver precisamente con todos los aspectos que dieron luz
al punto específico de lo que tiene que ver con la libertad. Hay aspectos atacados, requisitos formales, como por ejemplo también el cubrir una denuncia, datos suficientes que permitan calificar como viable cuerpo de delito en sus componentes y la probable responsabilidad. Y me parece, insisto, que definitivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le faltó profundizar para poder decirnos por qué sí o por qué no definitivamente se acreditaba el cuerpo del delito y con ello obviamente robustecer la decisión en un punto de dogmática penal necesario para romper con los argumentos que dieron lugar en un momento dado por parte de una jueza de la Ciudad de México a ordenar una aprehensión en contra de 2 personas y además en contra de una de ellas proceder a dictar un auto de formal prisión. Me parece también que el punto de la perspectiva de género es importante. Se tocó muy poco, es decir, el proyecto va muy al fondo y dice que de manera implícita o explícita debería, a través del abordaje de la metodología de perspectiva de género, determinarse si de manera implícita o explícita se establecen estereotipos, se establece algún tipo de sesgo. En este sentido, me parece que a grosso modo la sentencia de la jueza de la Ciudad de México no deja ver tan de manera directa un estereotipo en este sentido. Sin embargo, me parece que de manera implícita le está recargando a la persona, a la concubina, a la persona en calidad de concubina o concubinaria, una calidad de cuidadora que lamentablemente es un estereotipo o rol negativo que le ha tocado a la mujer por años, lamentablemente en un ámbito machista, tener que soportar. Y esto, por supuesto, robustecido con el tema de la aplicación de perspectiva, en tanto se trata de una persona mayor, me parece que la desdibuja y no toma en consideración en ningún momento que de esta manera se le está exigiendo a ella en calidad de mujer 6, 7 años mayor precisamente que la persona fallecida, que realice y genere unos cuidados que era imposible. Entonces me parece que en ese punto la Suprema Corte, y lamento que los otros ministros no hayan tenido un pronunciamiento un poco más profundo, o bien para adherirse o bien para descartar el punto de la perspectiva de género. Por lo demás, me parece que esta decisión definitivamente es lo mejor que le ha podido suceder no solamente a estas 2 personas que estaban afectadas desde hace varios años con una serie de acusaciones y desde hace aproximadamente año y medio, una de ellas privada de la libertad. Me parece que este es un caso mediático. Lástima que solamente los casos mediáticos son los que a veces colocan en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado y me parece que hay mucha gente invisible pasando por la misma situación. Sería interesante de pronto poder tener la sensibilidad de ver qué sucede en otros casos y en otros asuntos con similares circunstancias. Estos son los comentarios de una servidora. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Muy ilustrativo sus comentarios, muy puntuales y muy valientes. Yo quisiera destacar de esos comentarios el tema metodológico que por costumbre y por jurisprudencia y por precedentes se han venido comentando en el sentido de que hay que estudiar primero las cuestiones procesales para después hacer el estudio de fondo. Me parece que aquí se destaca la importancia de que la metodología debe ser en relación a lo que más beneficia al quejoso, independientemente de si es procesal o si es de fondo. Y si es esto, me parece que aunque es tocado de manera muy no suficientemente razonada, sí nos da pie para que en el Poder Judicial Federal se cambie paulatinamente o de fondo esa metodología y estar a lo que más beneficie al quejoso. Muchas gracias, maestra. Vamos a pedirle ahora a Alicia Beatriz Azzolini Vincas, quien es doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, es miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, docente en el INACIPE, autora de artículos, libros, en fin, una persona altamente calificada que nos honra con visitar este espacio de criterios del Poder Judicial Federal. Doctora, por favor. Bueno, antes que nada, buenas tardes, nochecitas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui. Gracias, magistrado, magistrada Celina. Laura, un gusto compartir contigo. Y bueno, gracias al doctor Rafael Estrada, en fin, amigo y colega, en fin, con quien he compartido algunas experiencias laborales muy interesantes. Así que estoy muy agradecida por la invitación y por comentar este caso que a mí me resulta muy, muy interesante porque de alguna manera la Corte ha puesto en evidencia que a partir de principios de derechos humanos y de dogmática penal se puede limitar la actuación penal del Estado. Yo comparto muchas de las críticas que se han hecho a esta resolución, a este amparo, en revisión 540, pero yo tengo muchos años dando derecho penal parte general y les puedo asegurar que el reclamo que siempre teníamos con la Corte era que nunca entraba al fondo, que nunca se estudiaban cuestiones dogmáticas, o sea, las cuestiones dogmáticas ni existían, y cuando se mencionaban a veces con libros de 1920, entonces, bueno, para mí que de alguna manera la Corte haya incursionado en alguna cuestión dogmática con limitaciones, estoy totalmente de acuerdo, que falta muchísimo, pero bueno, lo hizo. Y entonces eso me parece que me llena de optimismo, digamos, ¿no? Pienso hacia adelante y digo, bueno, esto quiere decir que podremos ir profundizando más. Que se privilegie el fondo en algún momento y ver que también desde el fondo y desde la dogmática hay soluciones que realmente benefician al quejoso y que de alguna manera ponen límites a la actuación penal del Estado y no necesariamente es por prueba ilícita o por, en fin, por alguna cuestión de puramente formal. Que el amparo haya sido listo y ya no, bueno, nunca en materia penal siempre eran para efectos y en la mayoría de los casos, si ustedes revisan, los amparos son para efectos. Entonces, bueno, yo eso lo destaco y en fin. En cuanto al contenido de la resolución, a mí sí me gusta que la Corte haya hecho este señalamiento respecto a que la igualdad no es una igualdad simétrica procesal. Lo destaco porque hay por ahí algunos resolutivos, sobre todo en materia de descubrimiento probatorio, en fin, donde ha habido, en fin, daban por sentado que todos están en la misma situación y no es así. Realmente el imputado y un imputado privado de la libertad, claro que está en una situación de mayor vulnerabilidad y esas cosas deben ser tenidas en cuenta. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, eso debiera estar sabido, pero hay resoluciones que quizá no lo tengan en cuenta. A veces se interpreta como muy formalmente el texto de la ley y entonces que la Corte lo haya puesto en evidencia, para mí eso fue bueno. También me gustó esta referencia al recurso efectivo y decir que, bueno, que realmente el amparo tiene que hacer un recurso efectivo, tiene que cumplir con el 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que realmente, digo, servir en los hechos realmente para proteger, ¿sí?, derechos humanos y para de alguna manera restablecer la situación de violación que se ha tenido. Entonces, bueno, en ese sentido, ese tipo de reflexión que ya sé, debiera sobrar, es algo que debiéramos tenerlo claro, pero a mí me parece que lo haya dicho también me gustó, digamos, ¿no? Y quizá por mi trayectoria, quizás soy más grande que ustedes, entonces, bueno, ver que la Corte poco a poco ha ido como incorporando muchos conceptos de fondo, me parece muy importante, ¿no? Me parece también importante que para que esto suceda, las autoridades judiciales están obligadas a estudiar en todos los casos el fondo. Yo coincido con el magistrado que habrá que ver, habrá casos donde la forma beneficie, ¿sí?, pero la regla era siempre primero la forma y después el fondo. Entonces, bueno, que la Corte ya abra y diga, bueno, hay un principio pro persona y hay que
en fin, analizar tanto el fondo como la forma, y el fondo es muy relevante, claro que es muy relevante. En relación con la perspectiva de género, estoy de acuerdo que ahí se quedó corto. Menciona la perspectiva de género, pero al final no queda muy claro si realmente hubo falta de perspectiva de género en la resolución, porque la juez tampoco de amparo lo dice, en la resolución de la juez de primera instancia. Quizá está implícito, ¿no?, esta idea de que, bueno, de que la mujer debe ser la cuidadora, ¿no? Pero no está muy claro. Entonces, quizá no haya sido muy relevante la perspectiva de género para esta resolución. Y bueno, yo me voy a quedar un poco más en el fondo, porque bueno, es mi tema, es la dogmática penal, a mí me gusta, y como lo señaló la magistrada, los dogmáticos hemos quedado muy relegados, en fin, la reforma procesal, la razón, ¿no?, toda la atención, la atracción y el nuevo modelo procesal, y ha hecho que, bueno, que en aras de la teoría del caso pareciera ser que no hay figuras dogmáticas que son muy importantes y que realmente son relevantes para poder identificar si los hechos se adecuan al tipo penal, que es, ¿no?, muy relevante. Hay que tener en cuenta que este caso ocurrió bajo el modelo mixto y las exigencias para el auto de formal prisión del modelo mixto era un estándar probatorio superior al que después se estableció para la vinculación a proceso, bajo el argumento que, bueno, que en el nuevo modelo la libertad era la regla, etcétera, 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 aunque ya vemos lo que ha estado pasando con la prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, en ese sentido, claro que esta consignación adolece realmente de, en fin, de poder dar datos ciertos acerca de una conducta omisiva, acerca de la calidad de garante, acerca de, por más que hay por ahí este dictamen, ¿no?, que donde los peritos a veces exceden en lo que dicen, porque ya prácticamente atribuyen responsabilidades en el dictamen, tratando de relacionar omisión con resultado muerte. Ese es un tema muy complejo. Y precisamente la figura de comisión por omisión es la que hemos tenido mayores problemas, es muy difícil. Acuérdense, desde el famoso caso Tláhuac, es una figura que ha generado siempre mucho desconcierto y mucha dificultad para poder ser aplicada. Yo sí quiero destacar que hubo 2 ministerios públicos que negaron la orden de aprehensión. O sea, tampoco es que yo sé que nuestras procuradurías, fiscalías, pues no tienen, ¿no?, generalmente, en fin, no siempre las personas están adecuadamente capacitadas, pero hubo 2 ministerios públicos que negaron la orden de aprehensión porque realmente faltaban los elementos. Es lo que la Corte tomó de fondo. Miren, yo creo que aquí hay como un poco de confusión por las figuras, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en algún momento dice que no tiene la calidad de garante, y en otro momento, la concubina en particular, y en otro momento señala que se realizaron conductas, entonces que no hay omisión, ¿no? Las dos cosas están, digamos. Yo no diría que la concubina no tiene la calidad de garante, porque entonces tendríamos que haber entrado en las características. Lo que digo es que en el sentido de que ella de alguna manera dejó de tener, ¿sí?, bajo el control, bajo su cuidado concreto a esta persona, porque contrató, precisamente por las razones que fueran, contrató un servicio especializado para que atendiera a esta persona, precisamente porque ella no lo tenía. Es como una madre que deja a su hijo en la guardería. Cuando el hijo está en la guardería, la madre no tiene calidad de garante, por supuesto, está bajo el control concreto de la madre. Lo mismo pasa acá. Esta mujer contrató realmente un servicio, médicos, geriátricos, el geriatra, estaban enfermeros, estaba presente, nunca se menciona que ella estuviera ausente del lugar, en fin, el hermano de esta persona entraba, iba y venía. Entonces yo creo que realmente no tenía el control realmente bajo su cuidado efectivo en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, en ese momento deja de tener la calidad de garante. En relación con esta garante adhesiva, pues lo que la doctrina habla, en fin, habla de esta autoría adhesiva, ¿no?
bueno, que se refiere a otra cosa cuando va un autor con el otro sin estar de acuerdo, no hay coautoría, en fin, pero nunca habla de la calidad de garante adhesiva. Creo yo que aquí, claro, como tenían complicaciones, porque obviamente la hija no lo tenía bajo el efectivo, si ni siquiera la concubina lo tenía bajo su control efectivo, porque había realmente un equipo de personas que lo atendían, y desde el momento en que ella contrata ese equipo de personas, actúa, entonces tampoco puedo decir que omitió, pero bueno, la hija menos, ¿no? Entonces, le tratan de poner, hay que ver que la hija, de alguna manera, si el delito es homicidio en comisión por omisión del concubino, la hija es un extraño, porque la hija no reúne la calidad específica de concubina. Entonces, tampoco tenían ahí muy como ponerla ni como coautora, que quedaba, en fin, porque entonces ya se extendía y ya no era concubina, en fin. Yo creo que trataron de poner esa, inventaron eso, y la Corte ahí podría haber hablado un poco más, ¿no?, sobre estos delitos que son delitos especiales, donde hay realmente, claro, es un delito especial impropio, pero sí, hay realmente que reunir determinados requisitos para poder ser autor de ese delito. En fin, también creo, y yo voy a justificar un poco a la Corte y voy a decir, bueno, si en cada caso hubiera entrado en profundidad, se llevaban, ¿no?, manual de derecho penal, porque les digo, es uno de los temas más complicados. Otro tema en que la Corte tampoco entró fue en relación si realmente hubo omisión o no hubo omisión en un momento. Por eso es que se hace como ¿no?, sentido, quizá decir, bueno, si no tenía calidad de garante porque ella había delegado, bueno, eso también demostraba que había habido una actuación por parte de esta persona al momento de contratar eso. Entonces ya francamente no había omisión alguna. Eso me parece que queda clarísimo. Yo creo que en ese sentido el Código Penal para el Distrito Federal, todavía ese nombre, es de los códigos que tratan con más detalle el tema de la comisión por omisión. El artículo 16 es muy expreso y la Corte no abundó, ¿no?, que no solo se tiene que ser garante, que el resultado tiene que ser evitable, y un punto neurálgico que toma la magistrada mencionó un poco el tema de la causalidad, que es un tema también muy discutido en la omisión, pero es que la omisión tiene que ser equivalente en su eficacia a una acción para afectar el bien. Entonces, no es cualquier omisión que yo pueda decir, ay, tú omitiste saludarlo, se murió. No, tiene que ser una omisión realmente eficaz. Obviamente aquí no la hay, ¿no? Entonces no había conducta posible, digamos, no había, en fin, de los requisitos posibles antes de entrar a ver si era garante o no. Bueno, ya vimos que garante no era, porque ya no lo tenía bajo su cuidado efectivo. No sé si era evitable o no el resultado, pero que su omisión haya sido suficientemente eficaz, quién sabe, ¿no? La persona esta tenía una serie de, en fin, de enfermedades, una situación de salud muy deteriorada como para poder atribuir alguna omisión específica que, como bien señalaron, no se señala. Entonces, claro que se viola el principio de legalidad penal, específicamente el de taxatividad, ¿no?, dentro de este principio. En cuanto al dolo eventual, claro, si tampoco la jueza ni había entrado, porque realmente es un tema, ¿no?, culpa con representación, dolo eventual, el límite siempre es muy difícil. Me queda clarísimo que entre todas las razones de que se le haya atribuido dolo eventual es porque precisamente tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal para el Distrito Federal, los delitos, el homicidio culposo de un familiar no se procede penalmente, digo, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, porque cualquiera diría a prima facie, acercándose al caso, bueno, en todo caso hubo una falta de cuidado, una violación, no, bueno, pero eso hubiera quedado totalmente impune. Entonces, bueno, ponen esta figura del dolo eventual y la Corte efectivamente no entra a este aspecto a analizar realmente por qué era el dolo eventual, si realmente podía haber una aceptación del resultado, no sé, porque realmente queda claro que no hay elementos para poder desprender, ¿sí?, esa aceptación del resultado o ese riesgo, en fin, ese riesgo tan alto para el bien que hubiera habido a partir de esa omisión, digamos, decir, bueno, yo al omitir esto
me represento como posible este resultado y sé que el riesgo es altísimo de que ocurra. Bueno, nada de eso está realmente analizado, ni por la jueza que dictó el auto de formal prisión. Por supuesto, la jueza de amparo se fue con el tema de que faltaba la motivación, y la Corte tampoco le entró, realmente no analizó a fondo la figura de comisión. Un tema que es relevante, que bueno, que es precisamente con esta equivalencia de la omisión con una acción. Es que bueno, hay una doctrina mayoritaria que habla de que si no hay precisamente un nexo de causalidad entre una omisión y un resultado. Acá la Corte tampoco. Y dicen, bueno, que lo que podemos decir es que debe haber una probabilidad cercana a la certeza que de haberse actuado el resultado no se hubiera dado, cosa que aquí obviamente no había y la Corte tampoco menciona. Aunque hay otra tendencia que se está posicionando, que habla de, bueno, de que haya una disminución del riesgo, pero tiene que ser una disminución del riesgo muy relevante para poder decir, bueno, si hubiera actuado, hubiera disminuido el riesgo de manera muy, muy relevante. A mí me parece que, en fin, yo estoy de acuerdo que la figura de la comisión por omisión no se analiza totalmente, ni siquiera se utiliza el artículo 16, que da para bastante, digamos, ¿no? Que podrían haber profundizado mucho más. También creo que no se analiza, por supuesto, el dolo eventual, que es un tema, bueno, muy, muy discutible, y la diferencia en la culpa con representación, y la Corte también quedó realmente, en fin. Yo no quisiera entrar en el tema de la revisión adhesiva, no es mi especialidad. Entiendo lo que dice la magistrada Celina, que bueno, que es como desvirtuar un poco en lo que consiste la adhesión, que es exactamente adherirse a, ¿no? Pero bueno, sí rescato que le hayan dado la vuelta para poder, lo que yo decía, para poder realmente entrar a analizar el fondo, para poder dar, en fin, esta resolución que es en términos de en fin, de una libertad lisa y llana, digamos, ¿no? Para que realmente el amparo sea un recurso efectivo. Eso me parece muy, muy importante. Y señalar, no quiero, las demás cosas creo que ya están señaladas, que esta resolución, lo que sí me parece, es que pone en evidencia que la importancia de la judicatura para limitar los excesos de la actuación penal del Estado, digamos, ¿no? Si realmente esa juez de primera instancia y ese magistrado hubieran actuado, digamos, aplicando realmente las normas del derecho penal sustantivo, esto no hubiera pasado. O sea, claro, tuvo que llegar a la Corte finalmente salió al rescate y dijo, bueno, aquí está bien, la jueza de amparo quizá un poco, pero finalmente fue la Corte que salió al rescate, y salió la Corte al rescate porque este caso es un caso muy mediático. Como estos casos de libramiento de órdenes de aprehensión sin realmente los elementos necesarios para poder otorgarse, de vinculaciones a proceso, sin los datos de prueba básicos para poder vincular, pues nosotros lamentablemente sabemos que hay muchísimos casos y que cuando tenemos prisiones preventivas obligatorias, esto se torna todavía más grave, porque implica que, bueno, entonces, en este caso, privaciones de la libertad, en este caso fue corto por 1 año y 2 meses. Hay casos de años de privaciones de la libertad en proceso, digamos, ¿no? Sin que haya habido realmente de inicio esos elementos necesarios. ¿Qué más que puedo señalar del análisis? Bueno, sí coincido, en fin, coincido que, bueno, que ojalá la Corte siga aplicando, en fin, la dogmática penal, que quede claro que los conceptos dogmáticos no están para, en fin, para que lucubremos una torre de cristal, sino precisamente para ver si realmente facilitar la aplicación de los hechos, de la ley a los hechos, encuadrar los hechos en la ley. Para eso están estos conceptos. Y estos conceptos de entrada muchas veces pueden filtrar, ¿sí? Aquí ni conducta había, o sea, no había ni conducta, ni había
ni la calidad específica del sujeto activo, ni la conducta omisiva. Digo, era, ¿cómo eso puede llegar a una privación de la libertad de 1 año y pico? Bueno, porque el Estado tiene el poder y falta ese freno, y ahí es donde yo digo precisamente, magistrada, es el Poder Judicial el que realmente puede, ¿no? En fin, tiene esta calidad de garante, en el sentido amplio, no en el sentido de calidad de garante, tiene esta calidad de garantizar que realmente se cumplan con los elementos básicos. Yo creo sí también que entonces que la resolución pone en evidencia excesos del Estado en su actuación penal, no es el único, pero bueno, en esto se ve, ¿sí? Y la importancia de la judicatura para defender y restaurar los derechos de las personas frente a esas arbitrariedades. Muchas gracias y quedo para cualquier otra aclaración o pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente este es un programa que ha sido extraordinario. Las 3 intervenciones nos han dado una luz importante sobre todas las materias, en particular la materia penal. Hay una pregunta del público a la cual yo quiero sumarme, porque desde muy antes me preguntaba yo, ¿el caso ameritaba ser atraído por la Suprema Corte? Yo sigo pensando que los tribunales colegiados tienen una capacidad enorme y quizá un mayor conocimiento de la dogmática, los especializados en materia penal, pero en fin, no quiero ser yo quien responda. Magistrada, ¿qué opina usted? Perdón que la ponga en ese dilema. No, con mucho gusto, magistrado. Yo creo que en realidad no era necesario que la Corte conociera. Yo coincido, a mí me parece que cualquier tribunal colegiado está dotado de amplísimas facultades, capacidades, especialización para resolver esto, para hacerlo con suficiencia y para trabajar arduamente con estos asuntos. Sobre este particular, a mí me gustaría destacar algo que comentaron tanto Laura como Alicia y en lo que yo coincido, y es este tema vinculado también con la pregunta de la calidad de garante de la judicatura. Los jueces y los magistrados estamos dotados de una importantísima garantía que es la independencia judicial. Para nosotros, lo que importa es la dogmática penal, lo que importa son los derechos humanos, lo que importa es la defensa de la Constitución. En ningún caso podemos ser vulnerados ni por cuestiones mediáticas, políticas, económicas, ni de ninguna otra naturaleza. Y me parece que nuestra institución está dotada de integrantes valientes, conocedores, estudiosos y perfectamente independientes. Esta independencia que actualmente ha tenido ataques serios y que lo hemos visto en las redes sociales, en los medios, cualquier cosa ya es el juez corrupto, ya es el juez malvado, ya es el juez no sé qué. Es importante que se entienda que la garantía de la independencia judicial tiene que ver con los gobernados. Es una garantía para que toda la gente se vea protegida y que tener presentes principios tan importantes como la presunción de inocencia, por ejemplo, nos beneficia a todos. Es muy importante que la gente comprenda que las sentencias no se dictan en los medios, que ningún periodista tiene el conocimiento, los alcances ni la capacidad jurídica que tenemos los juzgadores. Por esa razón, yo creo que no había necesidad de que la Corte lo atrajera, pero el hecho de que la Corte tenga que estar dedicando su tiempo como Tribunal Constitucional a traer este tipo de asuntos debe preocuparnos. Debe preocuparnos porque entonces los gobernados no están sintiendo suficiente confianza en las instituciones de impartición de justicia cuando no debiera ser así. Yo creo que tenemos que fortalecer la independencia judicial, que tenemos que confiar en las enormes capacidades de mis brillantes compañeros, porque no hay un solo magistrado juez del que yo no pueda sentirme muy orgullosa, y creo que, como decía Alicia, realmente tenemos calidad de garante de la defensa constitucional. Gracias. Magistrada, si usted me permite, yo suscribo esta proclama que acaba usted de lanzar con todos sus puntos y comas. Gracias por haberlo dicho con esa valentía. Muchas gracias. Te agradece. Maestra, doctora, ¿quieren hacer alguna otra intervención? Algo que hayan dejado de
en el tintero, o en Muchísimas este caso en el gracias. micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Fíjese que finalmente tendría que arribar a una conclusión, digo, aparte de haber compartido escenario con dos mujeres muy brillantes, estar muy agradecida con usted, particularmente con la Fundación Doctor Rafael Estrada, por tomarme en consideración para poder emitir algunas opiniones al respecto. Considero que definitivamente el Poder Judicial nos ha regalado decisiones muy importantes para poder operar no solamente el sistema de justicia en materia penal, todas las materias, pero seguimos, por supuesto, esperando de manera muy ágil y asertiva que nos iban generando las pautas para efectos de un entramado de certidumbre, de certeza jurídica, y con eso incluso saber los abogados cómo debemos litigar de alguna manera en los extremos procesales. Me parece que el construir este tipo de decisiones robustece mucho lo que es la certidumbre jurídica, y me parece que el usuario de a pie y me parece que los y las abogadas requerimos precisamente de este ejercicio. Muchísimas gracias. Gracias, Sí, doctora. yo nada más agradecer, también ha sido un honor compartir con Laura, con Celina, magistrado, realmente estos pocos comentarios. Yo insisto, o sea, yo estoy feliz de que aunque sea así, de manera tangencial se hayan tocado temas dogmáticos, que se reconozca que a partir de cuestiones dogmáticas realmente se limita la actuación penal del Estado, que no es solo un tema en fin, de desarrollo intelectual, que no solo son las cuestiones procesales y formales las relevantes. Entonces, bueno, yo trato de ser optimista, estoy de acuerdo que quizás la Corte, en fin, no era, en fin, lo atrajo por cuestiones mediáticas más que otra cosa. Sí, lamentablemente es cierto que los temas penales se han vuelto muy mediáticos y en este caso, bueno, fue beneficioso esta atracción, a veces, en fin, los jueces penales se ven como muy presionados, no debiera ser, pero se ven presionados, magistrada, me imagino, ante algunas resoluciones por, en fin, en fin, la presencia de la prensa y el reclamo social, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por este espacio de reflexión. Yo creo que los espacios de reflexiones como estos son muy buenos, permiten que todos, en fin, podamos ir viendo cómo vamos avanzando en temas jurídicos y bueno, seamos optimistas y digamos que bueno, finalmente el resultado fue muy favorable. Muchas gracias, doctora. De verdad, ha sido un programa muy redondo. Tenemos una pregunta, bueno, la voy a hacer y quien quiera responderlo, lo hace. En este caso, la presión mediática no fue atacada por la evidencia del abuso del Estado, pero ¿no sería deseable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hiciera oídos a esta presión? ¿No sienta un precedente de que la presión mediática es el camino para que la Corte conozca de un caso y oriente su criterio hacia un lado en específico? ¿Nadie le responde? Sí, magistrada, adelante. Muchas gracias. Bueno, no quería robar micrófono, sobre todo con este tema que para mí es una bandera personal de la independencia judicial. Yo creo que la presión mediática, como la presión económica, como la presión política, como todo tipo de presiones con los que se trate de vulnerar esta independencia judicial, son un verdadero cáncer para el Estado de Derecho. Los jueces debemos ser independientes, valientes, honorables y resolver lo que hay que resolver, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. La Suprema Corte es un órgano que por su propia naturaleza tiene un poder, una visión de Estado y características que le son propias, que desafortunadamente pues los tribunales colegiados no tenemos. Me parece que en ese sentido y tratándose en particular de asuntos donde la presión ya no solamente es mediática, sino que además intervienen elementos de orden político o de condiciones más complejas, es saludable que en algunos casos, no en todos, la Corte conozca, pero insisto, como lo decía hace un momento, no porque no haya capacidad ni porque un tribunal colegiado no haya podido hacer un excelente trabajo, sino porque la Corte tiene una visión de Estado que va más allá de una cuestión jurídica y que implica una tutela mucho más, digamos, mucho más alta.
¿cuál es la expectativa o la esperanza que debemos tener? Que logremos controlar esta crisis que tenemos en las instituciones jurídicas de tal suerte que llegue el momento en el que un juez de primera instancia sea totalmente respetado en su independencia, en sus condiciones, y que tenga la posibilidad de resolver sin que se vea de alguna manera involucrado en todo este contexto que le afecta y que afecta finalmente al Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Es triste que esto suceda? Sí. Mientras estemos en un estado de crisis y en un estado de transición, quizás sea necesario, pero lo óptimo es que sea eso, transicional, que llegue un momento en el que podamos recuperar la legitimidad de las instituciones a tal grado que cualquier juzgador pueda tener esta independencia por bandera absoluta y sea respetado como debe ser, como sucede en otros estados de derecho, con una absoluta legitimidad. Que al decirse juzgador, en lugar de ser insultado, la gente reconozca que representa años de estudio, de compromiso, de trabajo serio, de jornadas largas, de sacrificios familiares y personales que a veces los gobernados ni siquiera imaginan. Que muchos de los juzgadores hemos tenido que traer camionetas blindadas, protecciones especiales, guaruras, que hemos vivido amenazas de muerte, crisis mediáticas, y sin embargo estamos totalmente comprometidos con la vocación judicial, porque yo siempre he dicho que esto es un sacerdocio, y se tiene o no se tiene. La vocación judicial es algo que nosotros, todos los juzgadores de la institución, lo tenemos grabado en el alma. Nosotros no estamos aquí ni por un sueldo, ni por unas prestaciones, ni por nada que se le parezca. Nuestras largas jornadas, nuestro amor por las sentencias y por hacer justicia es algo que traemos, yo creo que desde antes de nacer. Entonces, por esa razón yo creo que los juzgadores estamos trabajando y que llegado el momento vamos a recuperar esa legitimidad. Yo soy optimista. Muchas gracias. Yo voto con el proyecto. Sí. Yo nada más, perdón, yo quiero decir, porque sí me parece que esto, yo comparto lo que dice la magistrada, pero realmente en este caso los juzgadores locales realmente no estuvieron a la altura. Entonces, todas estas son estas cosas que realmente generan a veces en la opinión pública, a veces incentivado también por los medios, no siempre adecuado, esta desconfianza. Por eso es importante que trabajemos a todos los niveles, no solo a nivel federal, sino a nivel local. Hay mucho trabajo por hacer. Bueno, hay un sinnúmero de felicitaciones a las ponentes, a cada una de ellas. Sería largo leer todas las las opiniones favorables para el proyecto, para el programa, para la fundación, pero particularmente para las ponentes. Yo les reitero mi agradecimiento. Fue muy aleccionador sus participaciones. Y vamos a dar por concluido el programa. Habrá unos reconocimientos para Perdón. cada una de ustedes. Sí, magistrada, perdón. Perdón, magistrado, que haga uso de la palabra únicamente. Yo quiero esta vez felicitar a todas las personas que están en este foro, porque tienen el interés de informarse, porque realmente están preocupados por lo que está pasando en este país, porque la dogmática penal los tiene interesados. Yo creo que la mejor forma de avanzar empieza por el conocimiento, por el intercambio de ideas, por la sinergia que se genera cuando las mentes inteligentes, como las de todos los presentes, están en este ejercicio maravilloso de aportar ideas. Entonces, permítanme esta vez hacer una excepción a las felicitaciones, no solamente a mis compañeras, sino a todos y cada una de las personas que se conectaron, que están dedicando su tiempo y su esfuerzo para escucharnos y para cuestionar lo que está sucediendo en el mundo jurídico, que finalmente es lo que hace el derecho como una fuente real de su formación. Perdón por la intervención, muchas gracias. No, perfecta la intervención y estoy seguro que hay unanimidad de votos con la ponencia. Entonces, recibirán ustedes un reconocimiento por su participación que está aquí en la pantalla. Cada una de ustedes lo tendrá en su oportunidad en sus manos. Muchas gracias y esperamos volverlos a ver el próximo jueves a la misma hora en este espacio de criterios del Poder Judicial. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Saludos. Saludos, saludos. Saludos.